Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Wow, lo que estoy viendo. Mi querido Escorpio, en primer lugar, yo veo que tú estás como si fuera lo que es un palacio, con un vestido muy precioso, seas hombre, seas mujer, un traje muy precioso. Pero de la parte de, vamos a suponer que tú estás en la segunda planta, en un escalón subiendo, de la primera planta, mi querido Escorpio, es como que saliera brea de color negro, cariño, brea. Y es como que esa brea, mi querido Escorpio, empieza como a tocar tus pies. Tú estás descalzo, descalza, Escorpio. Intentas liberarte, intentas continuar con tu camino, pero esa brea es como que empieza a invadir tu cuerpo, como que quiere prácticamente envolverte con esa mala energía. Luego, mi querido Escorpio, muchas mareas. El agua representa los sentimientos y las mareas, la inestabilidad que tú estás teniendo relacionado con los sentimientos. Puede ser sentimientos de pareja, de familia, de hijos. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Es como que tú me dijeras, Richard, yo he intentado rehacer mi vida. He intentado pasar página, pero no sé por qué siento que continúo atrapado o atrapada con alguien del pasado. Y no es porque tú quieras volver, no. Simplemente como que me dijera Richard, parece que tuviera lo que es una maldición, parece que estuviera pagando karma, parece que esta persona no me deja en paz, no quiere que yo sea feliz, porque muchos de ustedes, Escorpio, han empezado algo nuevo. Pero sin embargo, es como que el pasado apareciera para fastidiar. A lo mejor para muchos de ustedes de una forma directa, para otros de una forma indirecta. Me llegas a decir, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Cuándo va a cambiar esta mala racha? ¿Cuándo las cosas van a ser mejor para mí? ¿Por qué desde que yo terminé con esta persona o cuando de repente tú has tenido una discusión con una persona, por qué tienes esa percepción, esa idea de que esta persona es como que estuviera influyendo para que tu mundo sea un caos? ¿O por qué no has podido volver a ser feliz? A lo mejor tú intentas conocer a una persona
pero cuando están a punto de concretar las cosas, se bloquean. Y algo te dice en tu interior, son ellos. Ellos están haciendo esto. Vamos a continuar. O tú de repente pones mucho entusiasmo en un trabajo, en un proyecto, marcha bien y luego se bloquea. Signos, vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale un Piscis o Acuario, me sale Cáncer, Escorpio, Capricornio. Muy bien, vamos a ver iniciales, cariño, mi querido Escorpio. Vamos a ver, iniciales, corazón. La letra U, la letra D, la letra G y la letra S. Muy bien. A ver qué me quieren decir lo que es el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 6 de bastos, cariño. Siento un Libra muy fuerte. A lo mejor te lo he dicho sin querer. Siento un Libra muy fuerte. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje que está intentando rescatarse de las llamas. Pero a su costado o en su entorno hay muchos personajes como este y aquí al fondo también que están como que no pasara nada. Cariño, es como que me dan a entender de que tú estás tratando de rescatar lo que es una relación. Estás intentando de obtener una respuesta o quieres que una persona reaccione, pero esta persona, cariño, se puede estar cayendo el mundo y no hace nada. Escorpio. Tranquilamente puede ser que tú en estos momentos tienes problemas o necesitas que esta persona te ayude o te dé algo, pero esta persona es como que no le importa lo que te está pasando a ti o a los tuyos. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy pidiendo que esta persona me dé la manutención para mis hijos. Yo estoy pidiendo que esta persona llame a sus hijos. Pero esta persona, cariño, sabe que tú te estás ahogando, que tú tienes problemas, pero es como que pasa de ti totalmente. Y no todo tiene que ser pareja. Vamos a suponer que tú tienes un problema económico y tú, con tu buen corazón, mi querido Escorpio, en algún momento has apoyado a una persona X. En estos momentos tú necesitas ayuda de ellos. Pero ellos, cariño, saben que tú estás pasando por un mal momento y es como que tú no existieras, cariño. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué me quieren decir? El tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver esta carta. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Siento, mi querido Escorpio, que me dicen las energías. Tu futuro, tu suerte o el gran amor de tu vida no está en tu zona de confort. No, está fuera de tu zona de confort, fuera de tu pueblo, de tu ciudad, inclusive de tu país o de tu continente, Escorpio. Si tú estás buscando ser feliz, si tú estás buscando sentirte realizado, realizada, Escorpio, no está en tu zona de confort. No. ¿Por qué? Porque la carta del 10 de pentáculos, cariño, también representa el hilo de la vida. ¿Dónde vas a encontrar tu felicidad, tu riqueza, tu estabilidad? No es en tu zona de confort. Si tienes planeado viajar, si tienes planeado hacer un cambio,
Te recomiendo que lo hagas, Escorpio. También representa el hilo de la vida, la conexión con la familia, inclusive de repente familiares o personas que para ti han sido muy importantes y que ya no están en esta tierra. ¿Por qué? Todo es visual. Si tú te das cuenta, fíjate bien en las cartas, Escorpio. Este personaje no está pisando tierra, está flotando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un espíritu, de una energía. Este personaje, cariño, aquí en su mano tiene lo que es un hilo, ¿lo ves? Y en su otra mano, cariño, conecta el otro hilo. Por eso que te decía, el hilo de la vida, Escorpio. Y como estamos hablando de pentáculos, el 10 de pentáculos, lo que para ti te va a dar estabilidad, tranquilidad. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que para muchos de vosotros, posiblemente también, puede ser que te vas a llevar una sorpresa y vas a recibir una noticia de herencia. O una persona te va a ayudar económicamente, pero que está fuera. O herencia. O un familiar te quiere dar un mensaje. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas. Siento, mi querido Escorpio, que es como que tú también estás esperando hace mucho tiempo que una persona se ponga en contacto contigo o que una persona, cariño, decida visitarte o tú estás haciendo algún tipo de documento, de trámite legal para poder coincidir con alguien, Escorpio. O esperas contacto. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el hilo de la vida y aquí hay un personaje que está viendo un reloj. ¿Te das cuenta? Y su mundo está de cabeza. Quiere decir, mi querido Escorpio, que esta situación posiblemente te pone nervioso, nerviosa. Esta persona se ha puesto en contacto, está lo que es en el extranjero, en otro país o en otra ciudad, pero no me ha vuelto a responder el mensaje. Esta persona me dice que muy pronto va a venir, pero así lleva mucho tiempo con esto. Necesito arreglar mis documentos legales para estar con él o con ella, pero lamentablemente la burocracia es muy lento. Vamos a continuar, ¿vale, cariño? Vamos a ver, Escorpio. La carta de la estrella, cariño. La carta de la estrella también nos habla del hilo de la vida y de la suerte. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que si tú en estos momentos tienes dudas, miedos, inseguridades, cambies el chip, porque tienes la estrella, cariño. Y la estrella significa triunfo, éxito, contacto, comunicación, llamadas. Esta persona te va a llamar, esta persona se va a poner en contacto, solamente es cuestión que tú tengas paciencia. Ten paciencia, cariño. Vamos a seguir. Vamos a ver, cariño, qué más me dice. El tarot TV Series. Que Dios, salió una carta. La carta de la reina de pentáculos. Puede ser familia, puede ser tu suegra, puede ser los padres de ellos. Y tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Vale. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que posiblemente tu familia o la familia de ellos es como que lo más importante es o tu estabilidad económica o el dinero. Y esto, mi querido Escorpio, para vosotros es como un obstáculo. No sé por qué siento que la madre de ellos o de ellas es muy importante el dinero. A lo mejor tú no cumples sus expectativas,
tú no eres una persona de dinero, o de repente esa persona piensa que estando contigo, si está recibiendo algún tipo de ayuda económica, estando contigo, esa ayuda económica se va a cortar. Y quizás por eso te hacen la vida imposible, mi querido Escorpio. Siento esto, ¿vale? Hay muchos intereses económicos, cariño, aquí. Hay muchos intereses económicos. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, también que te puedo decir, si tú eres una persona mayor y tú de repente tienes tu casita, tus ahorros, hay muchas personas que se acercan a tu vida y tú sientes que ellos no tienen buenas intenciones, que solamente lo hacen por la parte económica. Siento esto, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición. Recuerda que el hilo de la vida, hay un familiar o un ser querido que ya no está en esta tierra, que posiblemente lo está soñando. Cuando pasa esto, quiere decir, cariño, que ellos quieren advertirte de algo. Escorpio. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2. La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, estás lidiando con un Piscis. Dice, abra la puerta. Ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo esperando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros tienen que empezar otra vez desde cero. Hay una oportunidad que te está esperando. Pero a lo mejor de repente, cariño, tú te sientes un poco triste, avergonzado, avergonzada, quizás porque has terminado lo que es una relación. O porque quizás, cariño, no te ha funcionado un proyecto o un trabajo. Tu mundo no se termina ahí. Vas a tener una oportunidad. Entonces, cariño, reactívate. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, están lidiando con una persona de elemento fuego y también elemento aire. Últimamente estás muy intuitivo, muy intuitiva. O simplemente estás teniendo lo que es una conexión con tus ancestros, porque tenemos la carta del as de bastos. Hay una persona que tira la piedra y esconde la mano. A lo mejor de repente te trae chisme, información, y luego cuando tú lo dices, mira, quiero que por favor me acompañes para poder aclarar esto. No, a mí no me metas en problemas. Eso es lo que te responde. Esta persona, cariño, puede ser de piel trigueña o de repente de piel blanca, pero está oscuro aquí. El otro mensaje, mi querido Escorpio, hay una persona que te está bombardeando con mensajes negativos. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Le encantan las motos. Tienes que estar atento o atenta, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Vas a tener una oportunidad. Hay una persona que no quiere que tú vuelvas a ser feliz, pero recuerda que no hay poder más grande que la de Dios. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.